Capítulo 9. Olga buscó las llaves y miró los dos cajoncitos de la cómoda. Ambos permanecían sin ser abiertos todavía. Solo había vaciado las cajuelas del placar. ¿Qué más habría dentro de esa cómoda? ¿Qué otros secretos su amiga guardaba en esos compartimientos? Se sentó en la cama, tintineando el manojo de llaves, como hipnotizada, mirando fijamente los cajoncillos. La imagen del sueño reciente de 2 noches anteriores se le presentaron en los recuerdos. Dánmaris pidiéndole justicia con sus ropas hechas jirones, manchas de tierra y sangre, justicia humana. Dios se encargaría de las otras justicias. No lo dudó más. Comenzó a abrir los cajoncitos. Matías abrió el local y pronto, el nuevo siglo, estaba plenamente iluminado. Conectó la máquina de café express, preparó la vajilla y la tostadora de los waffles, mientras miraba por una de las vidrieras al repositor de la panadería que estacionaba su camioneta. Le pareció ver luz debajo de la puerta del dueño. Se preguntó qué hacía Lopresti a esas horas. Eran las 7:10, y el jefe no aparecía comúnmente hasta las 9. El carácter de su patrón estaba bastante insoportable los últimos días. Pensó mejor y siguió con sus actividades, atendiendo al repartidor. Buscó los fiambres y verificó la leche y las cremas. Estaba hallando 2 envases vencidos. Los separó para cuando llegara el proveedor y disponerse a cambiarlos. Se encontró preso de un sobresalto repentino, cuando Lopresti abrió intempestivamente su pesada puerta. Le encontró el rostro con profundas ojeras y la frente muy sudorosa. ¿Se siente bien, jefecito?, le interrogó. Perfectamente. Necesito que lleves esto a imprimir. La impresora tiene poca tinta y además quiero que le hagas poner los colores últimos al logo. Es el nuevo aviso. Se suspende por el momento la exposición. Ya le comuniqué a los diarios y radios. La tele ya lo estará alargando por los noticieros de la mañana. Matías, enmudecido, le echó un vistazo rápido al texto, mientras tomaba el control de la televisión y la encendía. Ya era Vox Populi la desaparición repentina de la artista Dánmaris Farinas en Potrerillos, en las inmediaciones de su casa de fin de semana en El Salto. El primer cajoncito tenía una caja plana, alargada y rectangular. En ella había una carpeta. En su interior, una escritura, la perteneciente a la casa de los de Puerto Rico. Elaborada con letra muy antigua, con el papel algo ajado, con los bordes semirrotos. La letra a tinta negra como hecha a pluma. Letra inglesa. A nombre de Susana Turner. Era un bien heredable. Olga pensó que si Dánmaris conservaba la escritura de la propiedad, que según le relataran era una casa quinta, seguía siendo la heredera. Levantó la escritura y en la misma caja había unas cartas. Reconoció la letra, la misma de las cariñosas cartas que antes le enviara Mokia. La diferencia radicaba en los textos, que ahora tenían otras connotaciones. San Juan, marzo de 2003. Mi querida Dánmaris, siento decirte que no conservo más el dinero que tu madre me dejó para ti. Los chicos me pidieron ayuda. En los Estados Unidos les ha ido mal. Vendieron sus carros y fundieron sus negocios de comidas. Jonah está aprendiendo peluquería y Emilio toca en una banda de reggaetón. Pero me han prometido que ni bien se levanten, te enviarán todo el dinero que tomaron prestado a lo largo de estos años, mi querida niña. Además, solo te quedaban, después de todo, lo que te envié, $50,000. Si puedo viajar hacia allí, te muestro la cuenta bancaria y sus movimientos. Yo me la sigo arreglando con el servicio doméstico y con eso me abastezco, pero me cuestan un poco carito los impuestos de esta casa quinta, por lo que algunos deterioros no los puedo reparar. Espero me sepas comprender. Te quiere
Mokia Quiñone Turner. Olga tomó otra carta. Esa tenía un tono más agresivo. San Juan, agosto de 2003. Querida Damaris, Jonah va a viajar a la Argentina. Desea verte y necesito que lo ayudes. Sé que tienes trabajo fijo y puedes ubicarlo en el mundo del arte. Mi nietito maneja bien los peinados de salón y quizás tú puedas instalarle algún saloncito para que trabaje. No pienses que mis nietitos son cimarrones escapando de sus mayoranos, solo que apenas nos sobra feria luego de mis compras con la renta que gano. Ya estoy vieja y apenas puedo mantenerlos. Solo te pido ayuda, y lo otro que podemos hacer es vender esta casa tan grande y que yo viva en otra más pequeña, y con el resto comprarle una a cada uno de los changos. Después de todo, yo también llevo el apellido Turner. Si tu abuelo estuviera vivo, no me hubiera negado ayuda, y ya sos grandecita para que sepas que fui suya durante muchos años. No pensaba faltarle el respeto a tu mamá Susana, ni a doña Catalina, pero las cosas eran así. Él me protegía y yo era su criada. Mis hijos, mis 2 hijos varones, eran medio hermanos de tu madre y mis nietos son tus primos. Era la única manera de encontrar un hogar. Cuidé de tu madre cuando era niña y ahora es hora de que tú me ayudes. Jonah viajará el próximo mes. Te envío un beso, Mokia Quiñone Turner. Olga no podía dar crédito a semejantes confesiones. Nunca Damaris había abierto la boca sobre esta historia increíble. Esos nativos parecían unos chupasangres, pensó en voz alta. Susana Turner había vivido ignorando la historia de su padre y su criada a la que tanto quería y protegía dejándole su casa quinta a su cuidado. Pero quedó Olga pensando en ese primo o pseudo primo Jonah. ¿Dónde estaría? Nunca Damaris le había hablado de algún muchacho al que ayudara. ¿Cómo habían transcurrido esos hechos? ¿Cómo sin que ella se percatara? En ese cajoncito no encontró más documentaciones. Tomó todo y lo colocó en la mochila junto a los otros documentos. Abrió decidida el segundo cajoncito. Allí estaban otras cartas. Además, un registro de propiedad correspondiente a otra escritura. Esta era de un terreno en Potrerillos. Olga pensó que se trataba de la escritura de la casa donde ella estaba, pero no. Era una escritura a nombre de Damaris. 1000 dudas le asaltaron. ¿No era que la casa de El Salto estaba a nombre de Arnoldo Feldman? Se preguntó a sí misma. Abrió el documento y se trataba de una diferente propiedad ubicada en el Valle del Sol. Tenía un plano distinto, más pequeño. Era de 3 ambientes, con dos baños y poseía un garage. Constaba de un salón con living comedor y cocina con un bañito de visitas, además del dormitorio con baño en suite. Sobre un terreno boscoso, junto a la escritura, había una foto donde se veía un bosque bien forestado, sin jardines, solo arboledas y piedras blancas pintadas, formando un caminito hasta la puerta de una casita de techo a 2 aguas. Era una vivienda más moderna de madera. Aparentaba ser prefabricada, pero muy vistosa. La escritura de la propiedad estaba a nombre de su amiga. Olga estaba más allá de las posibles sorpresas. Esos días habían sido demasiado extraños, demasiado surrealistas, y ya no diferenciaba entre lo onírico y la realidad misma. Había mantenido una amistad sin saber nada de su amiga. Ya era una perfecta desconocida. Finalmente, Alberto no estaba nada errado. Bien podría haberse juntado con Arnoldo esos días sin comunicarle la existencia de ese romance en continuidad. ¿Para qué esa casa? ¿Cuándo la compraría? Miró la fecha de la escritura. Septiembre de 2003. Qué extraño, pensó Olga. La casa donde estaba ella, sentada, había sido adquirida a nombre de Arnoldo como en el 2005. Nunca había mencionado esa propiedad. También, junto a la escritura, otras cartas. Estas pertenecían al tal Jonah. Con el conjunto, un telegrama que decía: Buenos Aires, agosto de 2003. Querida primita, ¿cómo estás, linda?
Ya prontito estaré contigo y comeremos unos chiles. Además, te haré unos virones riquísimos para comer con unos refrescos, tortillitas de maíz y todo lo que sé que te gusta de mis tierras. Ya estoy viajando hacia Mendoza. Acabo de arribar a Ezeiza y esta noche la haré en un hotel y salgo de Aeroparque para allá mañana a las 8. Espérame como a las 10 en el aeropuerto. Adiosito, Yona. Olga trató de memorizar aquellas fechas y sí, varias veces su amiga había estado misteriosa, pero justificaba sus ausencias con sus posibles vetas de musa inspiradora. Aducía que el arte la absorbía por completo y aprovechaba para desaparecerse. Lo que Olga no comprendía en esos instantes era el porqué del ocultamiento. ¿Le daría vergüenza su situación familiar? ¿Le daría timidez que nos enteráramos de su debilidad o falta de carácter al enfrentar a estos oportunistas, a estos chupasangres de los familiares de Mokia? Se dijo interrogante en voz alta. Olga estaba decidida a volverse al día siguiente. Necesitaba ir a la casa de Danmaris del barrio Trapiche. Volvió al placar, se dirigió directamente al cajón sin llaves donde se encontraban, según le había parecido inicialmente el día anterior, documentos o boletas de la casa donde estaba parando. Tomó los papeles a los que había obviado anteriormente. Buscaba en ellos la escritura. Tras encontrarla, se llevó otra sorpresa. Su rostro se endureció y su boca quedó abierta mientras leía su contenido. También embolsó todos esos papeles y toda la documentación reunida la colocó en la mochila. Tenía 2 bultos para llevar a Mendoza, una mochila repleta de papeles y otra con ropa sucia personal y la de Danmaris. Ya era casi de noche. Pensó en Alberto. Lo había tratado tan mal y acusado violenta e injustamente que no le extrañaba su desaparición. Seguía muy dolida por las confesiones del diario de su amiga, pero se sentía más allá de los pecados. Se preparó una taza de leche caliente y siendo las 11 de la noche, Alberto entró a la casa mirándola con cierto temor. El mozo se acercó a la mesa de Arnoldo. ¿Le dejo la carta, señor? No. Tráigame una promoción de café con leche mediano y medialunas. Bien, señor. Mientras esperaba el servicio, sentado junto a la vidriera, Arnoldo desplegaba el diario. En Policiales, la noticia ocupaba una importante parte de los titulares. Mujer desaparecida en la montaña. Y en las páginas de Sociales, en la parte de noticias del mundo del arte, el titular era más importante. Danmaris Farinas, la conocida artista plástica, ha desaparecido en los albores de su próxima exposición de pinturas en Palmares. Arnoldo quedó algo inmóvil e inexpresivo. Se encontró repentinamente bastante consternado, pero su mente comenzó rápidamente a razonar con su acostumbrado maquiavelismo. Era su oportunidad servidita en bandeja. Se había acercado la hora de tomar lo que le pertenecía. Si no lo había hecho antes, era porque esa mujer le hubiera provocado escándalos no convenientes. Además, todavía no lo había necesitado con tanta urgencia, pero ahora un dinero extra le vendría de perillas. Muchas deudas que enfrentar, se dijo dibujando en su rostro una risilla sardónica. Mientras Olga bebía lentamente su leche, miró indiferente a su marido y le manifestó: «Mañana me vuelvo a Mendoza. Ya no tengo nada más que hacer por aquí». «De acuerdo, yo también voy a regresar». No hablaron más. Olga se dio un baño y se acostó. Pero el sueño tardó en aparecer. Cada vez que Olga intentaba cerrar sus ojos, Danmaris le hablaba con advertencias. «Cuidado, Olguita, no te equivoques. Estás cerca, pero no te confundas. Tenés que hacer justicia y pronto estaremos juntas». Eso la sobresaltó. Se sentó violentamente sobre la cama. Alberto advirtió el brusco movimiento del lecho causado por el nerviosismo de su esposa y olvidando su enojo le preguntó preocupado:
Olguita, ¿estás bien? Encendió la luz del velador mientras observaba a Olga alisarse los cabellos rubios y cortados carré a los hombros, demasiado húmedos. Su respiración estaba muy jadeante. Olga no podía evitar la imagen de Dánmaris, quien con su figura ahora muy luminosa, con un sayo blanquecino, le hablaba con un gesto adusto. Sus fuerzas se consumían, su cuerpo se quebraba en espasmos dolorosos y las lágrimas le brotaban calientes sobre el sudor del rostro. Alberto se levantó de un salto y se acercó a ella rodeando la cama. Le tomó las piernas y las giró, poniendo sus pies sobre el suelo. La abrazó con fuerzas. Olga soltó al máximo su llanto ronco, que sonaba como un rugido. Alberto contenía las sacudidas espasmódicas de su esposa, visiblemente angustiada. No pudo evitar que varias lágrimas rodaran también por su cara endurecida. Se encontraba ya muy harto. Sentía que la paciencia se le estaba acabando. Pensaba que se le mezclaban sentimientos de molestia contra Dánmaris, una persona quien, aunque ausente, siempre se había interpuesto entre su esposa y él, y ahora más que nunca al riesgo de perder todo lo seguro que creía que su vida poseía. Perdóname, por favor, Alberto, perdóname. No quería tratarte así, pero ese álbum, todo, no doy más, no doy más. Gritaba esto mientras aullaba su bramido lamentoso. Alberto le trataba de consolar con caricias, secándole las lágrimas, pasándole un pañuelo que se encontraba en la mesita de luz, agrupando sus cabellos que cubrían su rostro. Se levantó y le trajo un vaso de agua que Olga bebía con suma dificultad. Alberto le manifestó su disconformidad, sus grandes molestias con todo lo sucedido, y quiso transmitirle el orden que pensaba impartir. Era lo último que sucedería. Él ya lo había decidido. Dánmaris pasaría a ser historia en la vida de los dos. Trató de aconsejar a Olga sobre la distancia que ella debía ponerle a la situación. Si al fin y al cabo era su mejor amiga, casi una hermana, porque ella carecía de familiares, por lo que tenía todo el derecho de elaborar su duelo, no de hacerse cargo de lo que le había sucedido. Para eso estaba la policía. Nada le pertenecía, nada de lo material de Dánmaris. Solo era dueña de algunos objetos con los que colaborara para la ambientación de esa casita. Que el bastardo de Arnoldo se quedara con todo. Igualmente, era el propietario de esa casa de fin de semana. Y que la casa del barrio Trapiche quedaría para el Estado, quizás, o volvería en forma ascendente a los familiares de Puerto Rico. Olga escuchaba atenta a su marido, algo más relajada. Le pidió a Alberto que le alcanzara sus comprimidos de clonazepam que estaban sobre la cómoda. Respiró hondo y poco a poco se fue tranquilizando. No pudo evitar contarle a su esposo que soñaba con ella, que Dánmaris se le aparecía todas las ocasiones que deseaba dormirse. Alberto se irritó aún más, aduciendo que se estaba torturando innecesariamente. Trató de hacerle comprender que era solo producto de su imaginación, algo creado absolutamente por su mente, cansada, traumada con todo lo acontecido, producto solamente del duelo normal que todas las personas tienen que pasar. Olga escuchó bien a Alberto, tratando de aceptar esa idea conveniente, sobre todo por las sugerencias de su amiga, en las que Dánmaris le aseguraba que pronto ambas estarían juntas. ¿Dónde? ¿En el más allá?, replicó molesto Alberto. Un temblor interno volvió a sacudir todo el cuerpo de Olga, advirtiéndole su sensación de pronta muerte. De pánico a Alberto, quien le preguntó: ¿por qué estás tan alarmada, tan torturada? ¿A qué se debe semejante locura exagerada? Olga le comentó sus miedos fundados en esos sueños donde Dánmaris le hablaba de que hiciera justicia y que pronto se encontrarían para ser almas afines. Frente a esto,
Alberto no pudo dejar de soltar una carcajada neurótica. —Por favor, eso es estúpido —exclamó molesto. Siguió insistiéndole en lo absurdo de sus conjeturas, tratándola de convencer en que ese fenómeno sobrenatural que presentía sólo se trataba de su imaginación disfrazada de angustia, aunque con pocos resultados. El martes encontró como a las 10 de la mañana a Lopresti sentado en una mesita del nuevo siglo, hablando con Jeremías Chiavas, un amigo fiel de Danmaris, compañero de la universidad y de reuniones en la Sociedad de Artistas Plásticos. Habían compartido muchos encuentros en las exposiciones, en asados con otros artistas y juntadas numerosas en la casita de la montaña. Lopresti lo encontró muy consternado, por lo que lo invitó a un café. Jeremías se había acercado al café por el artículo del diario que lo había informado sobre la exposición abortada recientemente debido a la desaparición de su amiga Danmaris. Ambos se entrelazaron en una conversación donde Lopresti compartió algunas lágrimas con su interlocutor mientras éste le relataba hazañas vividas con su colega. La sensibilidad de Lopresti llegó hasta la médula de sus necesidades comerciales, pues no pudo evitar aprovechar la oportunidad y ofrecerle al artista la inauguración de una exposición en el café. Jeremías, preso de sorpresa, mientras azucaraba su café y trataba de jugar con la espuma, refirió sentirse usurpador de un derecho no merecido. Lopresti trató de disipar la carga moral del pintor y se dedicó a insistirle, chasqueándole los dedos a Matías para que éste le acercara unas masitas. La promesa de pensarlo quedó suspendida como volutas de misterio en el aire del nuevo siglo. Un grupo de jóvenes ingresaba al local para pedir unos helados. Sus risas y comentarios alegres distrajeron la mirada nostálgica del artista. Doña Erika entró al almacén de Casilda. Necesitaba los víveres del mes: leña, bebidas, aceite, harina fundamentalmente. Basualdo estaba apilando la leña. Fue inevitable entrar en la conversación que inquietaba a todos por aquellos días. Mientras doña Erika les comentaba los interrogatorios que la policía le hiciera, ingresó al saloncito don Firone. Basualdo lo saludó con bromas y palmadas. —¿Qué hace, viejo? ¿Te sacudiste la naftalina? ¿Qué anda necesitando? Si querés te apilo la leña pa' allá, pa' tu rancho, viejito querido. Don Firone le agradeció el buen gesto a Basualdo y combinaron para la tarde. Mientras elegía un buen salame, algo de queso para la picadita vespertina, pan casero, semitas y un buen vino en Dama Juana. Le pidió a Basualdo que le colocara detrás del rastrojero varias pilas de leña y 2 garrafas. Las mujeres continuaban entreveradas en la conversación sobre la desaparición de Danmaris, aportando cada una su experiencia y pareceres sobre el asunto. La imaginación de ambas flotaba cada vez más alta, ya casi por las nubes, según opinaba con su pensamiento don Firone, quien las escuchaba muy atento. El recién llegado no pudo tampoco evitar emitir su opinión. Era vecino de Jona Quiñone Turner, residiendo ambos en el Valle del Sol. Solía ver a menudo a Danmaris tomando mate en la galería de la cabaña de Jona con él. En varias oportunidades, don Ernesto era invitado por la pareja, aunque el hombre no conocía la relación entre ambos, pero en privado Jona le comentó oportunamente que eran primos, aunque Danmaris lo negaba. Nunca don Firone notó otra situación entre ellos. Más bien le parecían amigos. Danmaris le había contado al anciano que pintaba cuadros y que estaba en Mendoza muy ocupada. Si es que se acercaba a la casita del Salto, era para sus cuidados y en ocasiones para algún descanso, pero ya la tenía algo agotada. Le era difícil estar atenta a sus 2 casas debido a sus actividades, por lo que don Firone le había sugerido que la vendiera, sobre todo cuando la veía con sus fuerzas algo minadas.
Le dispensaba bastante simpatía a la muchacha, según refería, aunque a todos les había siempre agradado la personalidad de la artista. Doña Erika manifestó haberlo visto en 2 ocasiones a Jonah. Sabía que vivía más allá de la colina, cerca del otro ramal del río del arroyo de mulas, detrás del bosquecito, pues comentó el haber compartido un asado con el grupo y haberse sacado fotos con una máquina de Danmaris, quien con entusiasmo quería tenerlos para sus recuerdos. Don Ernesto Firone, vecino de Jonah, tenía su cabaña antes del bosquecito y vivía también en el Valle del Sol, sector turístico previo a Piedras Blancas, algo más arriba que El Salto, en la villa de Potrerillos. Pero doña Casilda opinó que no creía que ese muchacho, el tal Jonah, residiera siempre allí, en esa cabaña. Don Firone afirmó que estaba acertada. Jonah regresaba a la montaña en algunas oportunidades, pero casi siempre coincidía con Danmaris. Doña Erika interrogó sobre a qué se dedicaría ese muchacho, a lo que todos hicieron silencio, pero Basualdo dijo: «¿Sería Caficioli del artista?». El silencio dominó otra vez al almacén. Don Ernesto Firone giró media vuelta y preguntó a Basualdo: «¿Todo listo, muchacho?». El helicóptero se adueñó del ámbito de esas tierras de la montaña. Los policías, con sus miras telescópicas, trataban de recorrer todos los predios del Salto, dando varias vueltas, tratando de recorrer cada sector o palmo de la villa de Potrerillos en forma ordenada, prestando atención a cualquier brillo, cualquier bulto o color extraño que sobresaliese de la geografía de los terrenos. Detrás del segundo ramal del río Arroyo de Mulas, giraron tratando de escudriñar el bosquecito allí plantado. Se lamentaron por no poder, en vasto espacio, vislumbrar nada sobre las superficies por la amplia forestación del sitio. Pinos, araucarias, abetos, álamos y otras especies se presentaban demasiado abigarradas sobre el llano. Distinguieron este detalle para abarcar posteriormente esta zona a caballo. Tuvieron en cuenta, observando el caudal abundante de los ramales del río Blanco y Arroyo de Mulas, que desbordaban sus límites por la violenta fuerza de las aguas, en comunicarse con vialidad e irrigación por las posibilidades de encontrar un cuerpo atascado más abajo en los puentes o entre las piedras, lodo y yuyales. Olga quiso ir sola a la casa del barrio Trapiche. Habían pasado casi 2 meses de la desaparición de Danmaris, y Olga se recuperaba muy lentamente del shock emocional, no así de su estado físico, continuando su palidez, su inapetencia e importante astenia. Alberto había decidido comenzar a trabajar nuevamente un tiempo atrás, en el mes de febrero, suponiendo que la normalidad en las actividades le haría bien al matrimonio. Abrió con su propio juego de llaves. Había traído también de la montaña el bolso personal de Danmaris, que todavía no había revisado, pero en el que suponía se encontrarían las llaves de la casa del barrio Trapiche. Pese a eso, prefirió el propio. Atravesó el living comedor, ordenado, como siempre. Todas las celosías estaban muy trabadas y el aire en el interior era asfixiante. Comenzó a abrir ventanas con deseo de ventilar. Ingresó a la cocina y ésta también permanecía bien ordenada. Abrió la puerta que daba al patio y los fondos. Todo era casi una estampa triste. Se habían secado las boinas de basco y el césped, que estaba quemado por el sol en varios sectores, parecía por sus amarillos y largura yuyos de un campo inculto. También se habían afectado las enredaderas, quedando con sus hojas secas y quebradizas, permaneciendo más vivaces los azúcares, los geranios y malbones de las macetas que se encontraban al reparo del sol en la galería. Abrió el surtidor que contenía la manguera enchufada, regó primero las enredaderas y posteriormente la dejó fluyendo, impregnando la tierra. Volvió a entrar. Esta vez fue directo al dormitorio.
Todo estaba semi-desordenado, mostrando la velocidad de Damaris en su partida. Sobre una silla colgaba ropa de otras posturas, pantalones y suéteres. Olga no pudo evitar tomarlas y reunirlas con el conjunto de las sábanas y colchas, sumándole también algunas ropas interiores contenidas en el canastito del rincón. Puso el lavarropas para lavar todo y dejar listo y ordenados todos los menesteres. Mientras el lavarropas marchaba, se sentó a pensar: ¿por qué tendría que ordenar y lavar sus cosas? ¿Para qué o por qué actuaba así? Pero pensó que en realidad deseaba que nadie, ningún policía, ingresara y tomara algo privado de su amiga. Quería preservar su privacidad, le parecía digno. Sus placares y ropa guardada, quizás con una postura, olía a perfume de ella. El aroma inconfundible del Red Door, el favorito de Damaris. Esa fragancia penetró en lo profundo de sus recuerdos y otra vez no pudo evitar el llanto espontáneo y comenzó a llorar con sollozos audibles por largo tiempo. Estos no eran ya histéricos, como los que necesitaban el apoyo o el abrazo de Alberto, sino que ahora lloraba sus recuerdos, su intimidad infantil con su amiga, su casi hermana, recordándola de niña, luego del fallecimiento de sus padres, sus charlas en la montaña, en el cafecito frente a la obra social, en la continencia cuando le exponía sus problemas con Alberto, en los cuestionamientos religiosos o políticos. Pensaba en esos instantes que ella era una amiga muy especial, pues la comprendía y conocía al máximo. ¿Por qué tenía que desaparecer? ¿Por qué la abandonaría ahora? Una vida truncada, un destino triste, una carrera artística lindísima, con reconocimiento por sus condiciones bien merecidas. Pero lo peor era para ella, según pensaba, que se sentía sola, pues Alberto no le era suficiente. Se acercó a la cocina, se preparó una taza de té. Mientras lo bebía parada y apoyada en la mesada, miraba hacia el patio por el ventanal recién abierto ubicado entre las alacenas. Este se le ofrecía más fresco y despidiendo su aroma a pasto recién regado. Su enfoque visual daba justo al pie de la escalera que conducía al taller. Sintió de pronto palpitar su corazón. Percibió miedo y emoción, preguntándose: ¿y sus cosas? ¿Qué sería de sus cuadros? ¿El Estado se quedaría con ellos? Damaris le había dicho en sus sueños, en la montaña, que no tenían importancia, que ahora pintaría los cuadros que quisiera o imaginara. ¿Sería verdad todo eso? Miles de interrogantes, cientos de conjeturas danzaban en la mente distorsionada de Olga. Terminó su taza, la lavó sin prisa y tomó fuerzas para subir al taller. Antes sacó el manojo de llaves de la puerta, donde con el conjunto estaba la de ese recinto. Subió mientras el palpitar en su pecho era algo molesto y las piernas le temblaban. Cuando llegó al piso, parada sobre el pequeño palier, enfrentando la puerta del taller, se preguntaba por qué estaba presa de esa emoción. ¿Sería quizás que ingresar allí era como una profanación? ¿Sería que en ese sitio encontraría el alma y la intimidad esencial de su amiga? Giró su mirada hacia el paraíso frondoso, cuyas ramas vigilaban las ventanas del estudio. Las encontró cómplices y se decidió. Abrió la puerta ingresando a un espacio impregnado de aromas mixtos. Primaba el aroma a pintura al óleo, a aguarrás en mezclilla con incienso y almizcle de los sahumerios. Todo estaba perfectamente ordenado. Recordó los comentarios de su amigo Jeremías, quien riendo aquella noche en un asado en el patio de Olga, criticaba a su amiga tan meticulosa y perfeccionista. «Eso no es de artistas», dijo a carcajadas aquella vez y continuó: «los artistas somos mugrientos, desordenados y muy creativos». Recordó a Damaris ponerse colorada y enojada por el comentario absurdo de su amigo. Y vaya que sí estaba equivocado, dijo en voz alta Olga, encontrándose sorprendida por hablar estando sola. Aún de pie, comenzó a recorrer los espacios y de inmediato tomó conciencia de dos obras recientes.
una situada en el piso, aparentemente ya terminada y probablemente en proceso de secado al óleo, y otra dispuesta sobre el caballete. Esta última se encontraba tapada por un lienzo protector, lo que denotaba que aún no se había culminado y que Damaris la tenía para darle sus últimos toques. Comenzó a escudriñar en primer lugar el cuadro reposando sobre la biblioteca, apoyado en el suelo. Le pareció una verdadera obra maestra, por el plasmado de sus colores, los puntos de fuga, el equilibrio de los trazos, la armonía dionisíaca de los tonos de ese abstracto que se ofrecía de modo impactante ante sus ojos. Olga sabía bastante interpretar obras, pues su amiga durante tantos años le había enseñado insistentemente para que aprendiera a apreciarlas y le acompañara en las exposiciones de sus colegas. Instantes posteriores se sentó en el silloncito de tapizado gris donde lo había hecho días atrás Damaris, mientras observaba su cuadro en plena ejecución. Antes de esto, encendió otra lámpara spot dirigida directamente al caballete, pues le removía una intensa curiosidad por observar la última obra que Damaris había interrumpido para dirigirse a la montaña de modo tan intempestivo. Advirtió una caja de cigarrillos sobre la mesita con un encendedor. Se trataba de los Virginia Slims, y eran los que más le apetecía a las dos amigas. Encendió uno con fruición. Quedó absorta, mirando el espacio frente a ella y la tela de color crudo que cubría la obra incipiente, pensando que si ese cuadro seguía allí, sería porque Damaris no lo había terminado todavía. ¿Qué estaría elaborando su amiga esos últimos días de inspiración donde ella aseguraba haber sido visitada por la musa? Se incorporó y se acercó al caballete. Con la mano derecha sostenía el cigarrillo y con la izquierda hizo un movimiento suave al levantar la tela. Quedó desencajada. Sentía paralizadas sus sensaciones físicas, donde su corazón era el único percibido agolpándose en su pecho. Quedó perpleja, demasiado impresionada. Ya eran las 22 y Alberto sentía hambre. Su mujer no aparecía. Se preguntaba qué tendría que hacer en la casa del barrio Trapiche, si solo le llevaba las cosas. Pensó que quizás se había quedado revisando, encontrando otras evidencias que le dieran pistas, pero en ese caso le habría llamado. Buscó en la heladera, dio cuenta que su Olguita había sido precavida. No está todavía tan loca, replicó en voz alta. Si lo estuviera del todo, no hubiera tomado las precauciones en dejarme esa tarta para la noche, culminó, mientras se preparaba la mesa con un vino cabernet que había abierto ese mediodía. Encendió el televisor y se dispuso a consumir su cena fría, pero comenzó a sonar insistente el teléfono. Pensando en Olga, se acercó al aparato, pero el visor del identificador de llamadas le mostraba un número desconocido. Al otro lado del tubo estaba el comisario Tomillo de la causa de Damaris. Habían conseguido la orden de allanamiento de las dos viviendas. Le advirtió que no tocaran nada de lo existente para no entorpecer la investigación. Cuando Alberto colgó, pensó en lo tarde de esa advertencia, pues Olga había hecho mucho, demasiadas cosas para preservar la intimidad de su amiga, quizás por ignorancia o por resistencia a obedecer. Tomó el teléfono fijo nuevamente y marcó el número de la casa de Damaris. Olga salió de su aturdimiento, de ese estado de pavor que la había dejado inmóvil. Retrocedió hacia la puerta del taller sin poder despegar su mirada del cuadro que reposaba en el caballete. Finalmente giró su rostro, inclinando su cuerpo sobre la baranda de la escalera, tratando de apoyarse por entero en ella, con plena sensación de inestabilidad, bajando muy despacio. Penetró en la cocina, escuchando que el fijo había dejado de sonar. De inmediato sintió a continuación el musical llamador de su celular dentro de la cartera que estaba colgando de una silla en el comedor. Alberto, del otro lado de la línea, le comentaba el llamado reciente del comisario
y le advertía que no tocara nada, que no borrara ninguna evidencia útil para la policía, sobre todo lo privado del artista.